Entonces, sigamos ahora con la segunda pregunta que Ana acaba de compartir en el chat, que es, para este libro os pedimos que hicierais un escrito ensayístico y no tanto un artículo académico. Es decir, que hicierais un esfuerzo por escribir sin centraros en los resultados de vuestras investigaciones, sino en los procesos y en las motivaciones que mueven vuestra investigación. ¿Qué retos y o qué facilidades ha supuesto ese ejercicio de escritura? Y si no me equivoco, empezaría Joan ahora. Correcto. A ver, es que me parece que para empezar de separar un escrito académico o no académico, yo que vengo del mundo de la gestión del patrimonio, no deja de ser una falacia. Porque al fin y al cabo, ¿para qué estamos gestionando o interviniendo en el patrimonio en una ciudad, caso mío, de Tarragona? ¿Para generar un currículum académico o para generar unos bienes públicos y un interés social? Entonces, cuando planteas escribir un artículo como el que yo he perpetrado y vas a buscar el destilado final de esto, es cuando sale solo, ¿no? Intervenir, proteger, difundir, socializar el patrimonio no es solo aplicar unas metodologías, unos presupuestos, unas legislaciones en unos bienes materiales que tienen un contenido, pero son contenedores de otros patrimonios, sino lo que revierte a la sociedad. Cuando lo planteas desde este punto de vista, pienso yo que el resultado es cuando funciona, que es lo que he intentado yo plantear en mi escrito con bueno, estas ideas que he puesto. Perfecto, Joan, muchas gracias. Le pasamos la palabra a Natalia. Vale, pues para mí fue mucho más fácil, ¿no? Obviamente, pues te sales como de ese discurso más académico y escribes como tu experiencia, ¿no? Y en ese sentido, pues como que bajas del escalón como académico o discurso patrimonial autorizado, como el artículo hablaba, y ya hablas como eso, como tú también como un igual, ¿no? Como lo que decían al final Laura y no me acuerdo el otro nombre de la chica, que pues escribes como más horizontal, una cosa más horizontal, ¿no? Obviamente el reto es eso, cómo escribir a tantas voces, porque realmente tú vas, recoges una experiencia, tienes experiencias de interacción con muchos grupos sociales o con un grupo social en específico, pero luego cómo tú lo trasladas al texto, sus voces, ¿no? Ese es el reto que más, pues como el más difícil que a mí con el que me he topado, ¿no? Cómo integrarlos realmente al resultado, ¿no? De realmente cuando ya esté el texto escrito. Ah, bueno, Laura y Ana María, exacto. Y justamente eso, ¿no? Porque se queja mucho la gente de que lo que hacemos los investigadores es sacar información de sus contextos sociales para nosotros publicar, nosotros hacer cosas, y ellos al final no ven ni un artículo, no ven nada escrito. Entonces, ¿cómo regresar la información? ¿Cómo incluirlos en un texto? Esos son los retos más difíciles. Listo. Muchísimas gracias, Natalia. Cedemos la palabra ahora al equipo Autónoma Grampo. Vale, hola, buenas. ¿Se me escucha ahora? ¿Y se me Sí. ve? Sí. Vale, gracias. Para nosotros fue realmente algo complicado, porque como firmamos en el artículo, somos mucha gente con ideologías diferentes y mentalidades diferentes, pero al mismo tiempo todos concordamos en que era algo necesario, que como equipo teníamos que hacer. Y es que participar en un proyecto extranjero y pensar y reflexionar acerca del por qué investigamos siempre es difícil. Vale, se oye poco, hablo más fuerte. Y es que existe y es evidente que nosotros como investigadores tenemos la necesidad de publicar, de sobrevivir en la academia. A ver, se acerca, me acerco un poco, ¿vale? Vale, y es que es evidente que nosotros como investigadores tenemos la necesidad y jóvenes que somos, tenemos la necesidad para sobrevivir en la academia y en el despiadado mundo de la arqueología de empresa, tenemos que publicar, publicar, publicar. Y este tipo de preguntas siempre nos cuesta. A nosotros la pregunta que nos surgió después de un largo debate, como digo, es ¿por qué investigamos? ¿Por qué lo hacemos? Y la respuesta es clara. Y es que nosotros queremos crear conocimiento histórico
porque creemos que es necesario para la sociedad. Pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué queremos crear este conocimiento histórico? Y es que creemos, y queremos seguir creyendo, que para hacer frente a las desigualdades, para luchar por un mundo mejor, hace falta conciencia histórica. Y es ahí nosotros como arqueólogos y arqueólogas tenemos cierta responsabilidad. El reto, el problema nos vino en el momento en el que nos fijamos desde dónde lo hacemos o dónde ponemos nuestras fuerzas, ¿no? Lo hacemos desde una institución, con un carácter que tiene su carácter, ¿quién nos finanza? Si nos financian bancos, nos financian instituciones privadas, ¿qué intereses los mueve? ¿Por qué nos financian, no? Y todo esto se agrava cuando entran agentes, en nuestro caso, en otros países, con también sus propios intereses. Y todo esto conlleva cierto desencanto, desromantiza un poco nuestra disciplina, pero no por ello, desde nuestro punto de vista, debemos de dejar de hacerle frente. Y tenemos que luchar por construir una ciencia que esté al servicio de las necesidades reales de la sociedad y de los grupos sociales. Muy bien, pues muchísimas gracias. Damos la palabra ahora a David González. Hola, buenas. Te vemos y te oímos, David. Vale. Sí. Pues nada, sí, en mi caso, pues fue un poquito difícil situarme en ese tono intermedio, ¿verdad? Entre un texto mínimamente académico, que era un poco, o sea, aunque fuese un texto ensayístico, no deja de perder ese tono académico que se esperaba en la obra y a la vez no irse hacia el extremo activista, ¿verdad? Entonces, encontrar ese equilibrio quizá es un poco difícil de primeras, pero enseguida me resultó cómodo, porque en definitiva en mi texto yo lo que hice fue reflexionar acerca de qué posibilidades tienen investigaciones arqueológicas como las que yo desarrollo en estos espacios rurales de Asturias y León para repensar cosas, repensar en nuestro ámbito como investigadores e investigadoras en ciencias sociales, pero también para repensar qué capacidad tenemos de acción en los contextos donde trabajamos, cómo podemos ser útiles a la sociedad en un sentido muy genérico, pero poniendo el foco en aquellos sectores de la población que están viviendo procesos de pauperización o de marginación en determinados casos. Y en mi contexto particular de estudio, que son los paisajes rurales, donde estamos viendo un proceso de despoblación, de pérdida de oportunidades de empleo, de pérdida de conocimientos ancestrales, pues resultaba útil explorar ese punto en el que podemos ser útiles. Y bueno, en definitiva del texto terminé abriendo un poco ideas muy personales, ¿no? En las que intento explorar esas motivaciones posibles para darle sentido a mi trabajo, pero también para encontrarle yo mismo el sentido de lo que estoy haciendo en términos de utilidad, porque efectivamente es muy interesante encontrar las evidencias de, pues yo qué sé, de la más temprana antropización en las zonas de alta montaña, pero es también reconfortante pensar que quizá con nuestros trabajos podemos ofrecer puntos de encuentro a agentes sociales que están en conflicto y quizá que están adoptando posiciones antagónicas en conflictos actuales, quizá arrastrados por los intereses particulares de partidos políticos, grandes empresas u otro tipo de actores sociales. Pues muy completo, muy bien, muchas gracias. Damos la palabra ahora a Juan Sebastián. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Juan ¿Me Sebastián. oyen? Dale, Ana, gracias. Voy a poner el video. Listo. Bueno, hola otra vez, buenas tardes. Me gusta el tono de la pregunta, espero que sean más generosos con el tiempo ahora, porque le da un toque casi personal al asunto. Yo inicio en la investigación que me lleva a contactar con Ana y con Gab, precisamente, como ya lo he dicho, a partir de la evaluación de Machu Picchu desde el derecho privado. Porque, para quien no sabe, el investigatorio ha sido la privada, Machu Picchu y la historia de la... Y probablemente lo que me lleva o lo que publico en el libro que nos trae acá es precisamente la sorpresa que yo tengo al ver que en derecho, que es mi rama, que es mi casa, es muy difícil o inexistente el posicionamiento de un concepto cierto de patrimonio cultural.
y como ustedes saben, en términos de derecho, el derecho contemporáneo es muy positivo, muy positivado, si se quiere. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Entonces, yo entiendo, y supongo espero que estén de acuerdo, que para que exista, ¿no?, una protección cierta del patrimonio cultural, tiene que existir un Estado. Y el Estado básicamente se manifiesta a través de reglas, y esas reglas se llaman el derecho. Y mientras no exista un nomos, ¿no?, una reglamentación y una ontología jurídica del patrimonio cultural, en realidad el patrimonio cultural va a estar siempre va a estar flotante, ¿no? Un tertium genus, que se llama en derecho, y no vamos a poder hablar de un patrimonio cultural protegido. Yo sé que ustedes tienen una percepción, digamos, muy evolucionada, muy vanguardista del patrimonio cultural. Mi percepción es un poco más moderna, si se quiere, en el sentido histórico, porque hablamos de una legislación de patrimonio cultural que sea viable, más allá de la universalización pretendida de la UNESCO y su normativa y de la turistización del patrimonio cultural, ¿no? Básicamente, mi objetivo es tratar de regalarle o de otorgarle al derecho un concepto de qué es patrimonio cultural. Bueno, y a partir de aquello, pues, logré... Gracias, Ana. Seguiré luego. Muchísimas gracias. Damos la palabra ahora a Jesús. Siempre se queda con ganas de más. Está bien. Bueno, yo lo primero, en cuanto a la pregunta que lanzáis sobre si fue fácil, para mí la verdad es que es mucho más fácil escribir en este tono personal y que en el mundo académico, aunque bueno, es verdad que hay una dictadura, ¿no?, académica para la gente que estamos en esto de los doctorados, etcétera. Aunque bueno, a mí la verdad es que tampoco es que me importe mucho. Lo primero también hacer también lo habéis puesto como ejemplo, ¿no?, de una dualidad de texto, ¿no?, en el que desde la horizontalidad pretendimos hacer un texto conversacional completamente, Guillermo y yo, y bueno, sin saber lo que el uno estaba escribiendo y el otro. Entonces el tono de los dos textos se nota bastante, ¿no?, si lo leéis. Primero también decir una autocrítica, porque obviamente hubo compañeras también que fueron a esta conversa y que no sé, hubo problemas para poder articularlo con ellas, que hubiera sido quizá un punto también importante, ¿no?, a darle un punto de vista desde las compañeras. Pero bueno, como es una publicación hecha desde la propia vivencia, tampoco es que representemos nada, ¿no? Y con respecto a, no sé quién lo ha dicho, ¿no?, es decir, el tema para mí es muy importante también en la academia reflexionar sobre quitar la voz, ¿no?, al escritor, el mundo aséptico, esto es supuestamente objetivo de la tercera persona, etcétera, ¿no? Para mí es muy importante que eso vaya cambiando. Yo creo que no es tan difícil, ¿no?, el poder no ocultarse como autor, que al final es no dejar de opinar y no dejar de eso. Por tanto, el tema de los resultados a mí no me afectó absolutamente nada y bueno, pues sin más, nada más que decir. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Damos la palabra ahora a Bárbara. Sí, pues en mi Se caso... te oye, Bárbara, perfecto. Gracias. En mi caso, la facilidad que encontré es, como ya han mencionado otras personas, la posibilidad de escribir más a nivel personal y sobre todo en mi caso porque yo hablaba de la participación a raíz del conflicto, a partir del conflicto. Entonces, para mí fue mucho más fácil poder hablar de ese conflicto sin que suene a mala palabra. Mi experiencia con la academia, sobre todo en la redacción de artículos, era esta parte, ¿no? ¿Cómo es que hablas de participación a partir del conflicto sin que suene mal? Conflicto siempre es una palabra que la gente no quiere oír, pero en mi caso era necesario porque de eso trataba la investigación y esto me ayudó mucho. La parte difícil para mí
fue poder poner en palabras toda esta inmensidad de ideas que los participantes en mi metodología presentaron. Me sentía de cierta manera comprometida y con la idea constante, con la paranoia constante de que me estoy dejando algo importante detrás, y creo que esta fue para mí la parte más difícil. Sin embargo, al final se puede llegar a sintetizar todas estas ideas en varios puntos, que es lo que yo explicaba justamente en las conversas, y creo que ahí estuvieron para mí tanto las ventajas como las dificultades. Muchas gracias, Bárbara. Damos la palabra ahora a Isidra Pastor. Bueno, pues parece que Isidra no está. Damos la palabra ahora a Cristina Vidal. Hola otra vez. Voy a encenderla. Gracias, Cristina, te oímos. Sí, perdón. Bien, a mí me ha pasado como a algunos compañeros que han hablado antes, que pues, pertenecemos o trabajamos en el ámbito universitario, y sí es cierto que prácticamente casi todo lo que escribimos se inserta, no sé, en ese lenguaje que habéis llamado académico, o bueno, dentro de unas normas, pues es lo que hay. Y en cambio estos temas que son los que en realidad a lo mejor más no solo me gustan a mí, sino también al equipo con el que trabajo y de lo que hablamos mucho, pero quizás hablamos más o en coloquios o de forma oral que ponernos a escribir sobre ello. Entonces yo creo que sí, que al principio la primera versión de mi artículo estaba bastante encorsetado. Y en ese sentido, pues lo que me ha gustado mucho es ese feedback y esas sugerencias y conversaciones que pude mantener con Anita, con Apen y con Mathieu, que me hacían preguntas, y yo creo que me ayudaron a mejorarlo bastante. Y la verdad que me ha hecho reflexionar. No sé si ahora, si tuviera que volver a escribirlo ahora, creo que lo escribiría de otra manera. Pero bueno, fue una interesante experiencia, porque ya digo, generalmente de estas cosas las hemos tratado en plan un coloquio, como podemos estar ahora conversando, ¿no? Y no tanto por escrito. Así que os agradezco la invitación a participar en esto, porque me ha hecho reflexionar bastante. Gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, por tus palabras. Le damos el turno ahora a Camila Opazo. Ya estoy, ¿no? ¿Sí? ¿Me ven? ¿Me oyen? Sí, Camila, perfecto. Perfecto. Entonces, antes que todo, quiero agradecer a los editores, a los compañeros de GAP, por pensar en esta propuesta que intenta escapar a ciertas lógicas academicistas que suelen destacar los resultados antes que los procesos de ensayo y error. Como decía anteriormente, soy una gestora patrimonial que aboga por la descolonización, y sé que este camino es un proceso de largo aliento, donde vamos construyendo proyectos que tienen aciertos, pero múltiples fracasos. Por tanto, detenernos a pensar, reflexionar y colectivizar las propuestas transformadoras en los formatos que nos propusieron, resultó muy nutritivo, especialmente porque valora el proceso antes que los resultados. También, como han planteado otros autores y autoras decoloniales, la descolonización y la construcción de saberes alternativos al científico moderno nos exige desengancharnos de las maneras en que comúnmente construimos el conocimiento, para enfocarnos en nuestras propias subjetividades. Por tanto, escribir este ensayo de carácter más personal me supuso el reto de revisitar una experiencia vivida acá en Abyayala, en el desierto de Atacama, entrecruzándolo esta vez con mi quehacer científico y mis motivaciones políticas, tanto como con mi experiencia personal como mujer inmigrante en Barcelona. Pensar entonces desde mi subjetividad me llevó a reflexionar sobre las diferentes estructuras de opresión que actúan en torno al patrimonio del colonialismo, que es lo que intenté compartir en el ensayo del libro, y desde finalmente también tomé como opción política y teórica de situarme para continuar desarrollando mis investigaciones. Pues muchas gracias, Camila. Le damos la palabra ahora a Leslie Zubieta. Vale, pues qué interesante, Camila.
Bueno, yo quizá debido a la naturaleza de las investigaciones que yo he venido realizando desde la maestría, el hablar de los procesos de trabajo participativo en esta forma ensayística no me ha supuesto mucha dificultad. Yo misma he tenido que justificar muchas veces los medios para llegar a los resultados, tanto en propuestas de proyectos de tesis, investigación, gestión, como en las propias publicaciones. Además, para poder integrar la consulta y la participación en estos proyectos que he hecho, también me han pedido que yo cumpla con ciertas reglas en diferentes instituciones. Por ejemplo, desde que hice la maestría en Sudáfrica, el Comité de Ética de la Universidad nos pedía que justificáramos precisamente cómo íbamos a utilizar la información obtenida de las entrevistas y la participación. Entonces, más bien, volviendo a la pregunta, para mí ha sido súper enriquecedor la propuesta del formato del libro, porque me ha permitido, como dice Cristina, reflexionar sobre mi propia forma de trabajo y ver cómo yo misma he errado en algunas cosas y logrado aprender de otras. O sea, en verdad he sido muy afortunada en poder compartir en mi ensayo no solamente los resultados, pero las vías de trabajo participativo y colaborativo en África, Australia y México, en contextos muy diferentes, y también compartir un poco sobre lo que esta experiencia me ha dejado, pero también entender que estos procesos pueden ser perfectibles y que siempre hay cosas nuevas que aprender. Gracias. Gracias a ti, Leslie. Le damos la palabra ahora a Margarita Gómez y rogamos a todas las participantes si pueden quitar sus cámaras de nuevo y micrófonos para esta intervención, que Margarita no tenía buena conexión. Muchas gracias. Sí, ahora apagué también mi cámara, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos, Margarita, gracias. Muy bien, acá está bastante inestable. Bien, yo, bueno, primero que me ha encantado escribirlo al ensayo porque me gusta escribir ensayos y me parece que, bueno, además de ser algo mucho más relajado, ha sido gracias a ustedes, digamos, Apen y Anita, que me dijeron, sí, escribilo, y además me dijeron que les había gustado tanto como la charla. Y esa es un poco la idea. La verdad que mi ensayo lo he leído una vez más después de haberlo escrito y me parece que es como más o menos en la misma tono de la charla, algo que es bastante rápido para leer y muy simple. O sea, no ha habido gran reto, pero sí mucho placer en escribirlo y lo que me ha movido, digamos, a hacer bueno, aparte de que que es parte de un trabajo que había realizado para UNESCO hasta el 2011, es una profunda curiosidad, o sea, yo creo que a todos nos mueve una profunda curiosidad. No trabajaríamos en lo que estamos trabajando y no estaríamos horas y horas y horas levantando información y queriendo saber más todo el tiempo. Yo he aprendido muchísimo y ha sido una experiencia súper enriquecedora y bueno, espero que les haya gustado el ensayo. Yo de nuevo les doy las gracias a Pena, Mathieu y a Anita y bien, yo feliz. Un abrazo. Muchísimas gracias, Margarita, por tu intervención. Damos paso a Jaime Almansa. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? Se te oye y se te ve, Jaime, gracias. Perfecto. Pues nada, yo por mi parte la verdad es que no he tenido dificultad alguna, entre otras cosas porque intento que este sea el tono con el que escribo siempre. De hecho, suelo tener el problema opuesto, ¿no? Y es que me dicen que es un tono demasiado poco académico. Entonces es una guerra que tengo desde hace años con la propia academia para tratar de hacer un lenguaje que muchas veces nosotros tampoco nos entendemos los unos a los otros. Yo hay artículos que los leo y tengo que leerme 3 veces un párrafo porque es que no hay manera. Entonces, la verdad es que no ha sido algo que me haya supuesto demasiado problema.
y por otro lado, al contrario, pues sí que me ayuda normalmente a reflexionar sobre lo que estoy haciendo de una forma diferente y más cercana. Lo que sí que quería comentar como experiencia de editor, porque hace ya como 10 años que llevo intentando a la gente hacer esto, desde que hice el del futuro de la arqueología en España, es que sí que debe de ser un problema para la mayoría, especialmente dentro del mundo académico, porque siempre que pido textos en los que doy, por ejemplo, pues manga ancha completa para el tono y el contenido, me pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pues la gran mayoría de la gente sigue escribiendo de una forma excesivamente académica y eso me hace plantearme si no nos están cortando ya de una manera, ¿no? Que nos cuesta salirnos un poco del corsé de ese lenguaje. Pero bueno, yo creo que poco a poco la academia también está cambiando y con este tipo de iniciativas se hará poco a poco pues más llevadero para todos y sobre todo más comprensible también para los que están un poco fuera de nuestro ámbito. Y ya está, con eso acabo. Pues muchas gracias, Jaime, por tu intervención. Cedemos la palabra ahora a Laura y a Ana María. Bueno, nuestra forma de escapar ese academicismo de la escritura fue exactamente nuestra decisión de hacer un artículo narrado con imágenes y pues el uso de la fotografía como medio para la transmisión de conceptos y procesos nos supuso por un lado una sensación de libertad creativa y por otro de mediación con el afuera, con el mundo exterior. Y nuestro ensayo fotográfico fue un verdadero ejercicio de creatividad. Durante la preparación del ensayo nos hemos dado cuenta de que echamos de menos la creatividad en nuestro trabajo diario. Y la investigación es un acto creativo, pero hoy en día muchas veces se convierte en un proceso pesado y limitativo. Entonces este ensayo fue como un soplo de aire fresco. Nos encantó que los editores del libro no nos impusieron límites y nos han permitido libertad total. Y esto nos ofreció la posibilidad de explorar ideas, de experimentar con imágenes y palabras y de dialogar. Dialogar por un lado entre nosotras en plan real y virtual y por otro lado en plan ficticio con nuestros futuros lectores a quien hemos intentado de involucrar en nuestras reflexiones y interacciones con el patrimonio. Y además de la creatividad mencionada por Laura, este ensayo fotográfico nos impulsó a mediar con el afuera, con el mundo exterior, no solo como nuestro campo de trabajo, sino también como espacio de escritura fotográfica, por decirlo de algún modo. Por supuesto que debido a las restricciones de movimiento impuestas durante la pandemia, este fue un reto enorme para nosotras, pero al mismo tiempo fue un aspecto que nos motivó de forma especial. Por ejemplo, pensar con imágenes y representar a través de la fotografía transformó la postura habitual de nuestros cuerpos durante una jornada laboral típica. Nos sacó pues de ese estar sentados enfrente de un escritorio y de una pantalla de un ordenador y nos impulsó a movernos y adaptar nuestros cuerpos para coordinarnos con nuestras ideas y conceptos. Y poder representarlos a través de este instrumento que es la cámara fotográfica. Gracias. Pues muchas gracias a las dos. Le cedo ahora la palabra a Apen y desde luego el chat está bastante activo ahora mismo por algunas de las integrantes de nuestra presentación. Y Apen, tienes ahora tú la palabra. Gracias. También podríamos preguntarle a Isidre si se encuentra aquí antes. Ah, sí, es verdad, perdona, Matt. Isidre, ¿estás por aquí? Ha vuelto. Isidre. Bueno, no sé si está Isidre o no, pero si me lo permitís muy brevemente, me gustaría hacer una pequeña intervención sobre un comentario que dice Bar. Ah, mira, aquí está Isidre, vale, pues me callo. Buenas. Bien, disculpar, pero hasta ahora no me he podido concentrar en la sesión. Tienes 2 minutos, Isidre, eso no. Bueno, rápido. No bien, en relación a la segunda pregunta, es obvio un poco en lo que he dicho en la primera.
como comentaba Jaime, el academicismo he intentado dejarlo de lado porque el tema que hablábamos no era nada académico. Si más no, el hecho de poder explayarte un poco en relación a que el conocimiento de nuestra actividad tiene que revertir en la sociedad es obvio y evidente. Y en este sentido también lo que he comentado antes y ahora me reitero, aprovecho un poco el tema de que la sociedad no tiene que ser solo un público, porque nuestra actividad no es de cara a un espectáculo concreto, sino a un conocimiento. Y es en este sentido que su implicación tiene que ser directa y, por tanto, a la hora de redactar el trabajo que he hecho, pues me he podido profundizar en dar a conocer esta inquietud porque nuestro conocimiento comparta la realidad de cada sociedad y de cada punto en el que trabajamos en relación a la temática que estamos poniendo en valor. Pues esto era la intervención. Pues muchísimas gracias, Sidra. Apen, tienes la palabra. Sí. Bueno, la verdad es que creo que al final pueden salir cosas. Ha habido como mucho chat aquí al lado, no tenía mucho más que así que recapitular de todos, pero como ha habido un montón de intensidad en el chat, simplemente deciros que a partir de esta pregunta sobre la escritura, el lenguaje y los retos, han salido, como siempre, los binarios, las oposiciones entre normalidad, yo no sé por qué, pero eso es lo que sale, racionalidad, irracionalidad, libertad, creatividad, visceralidad, un soplo de aire fresco, la dialéctica y el diálogo. Ha habido una conversación sobre la dialéctica y el diálogo, la dialéctica y el conflicto. Y luego, o sea, lo que quiero decir es que me da la sensación, y esto a lo mejor podemos hablar al final, es el tema de que todas las personas que están en la academia, bueno, aquí también hay personas que no están necesariamente en la academia, pero tienen sensación de encorsetamiento, ¿no? Y de que hemos aprendido a escribir de alguna manera donde cada 2 frases nuestras ponemos 5 citas y nos citamos a nosotras mismas porque hay que ser, o sea, vivimos así y eso de alguna manera sí que encorseta, pero da la sensación que a todo el mundo le encanta escribir de otra manera. Entonces, algo ha pasado, que he hecho una reflexión que creo que han ido saliendo por aquí, que en pocos años la universidad se ha convertido en un espacio donde si hay algo no es creatividad, ¿no? Y hay muchísima necesidad de autocitarse, de escribir de una manera que deja de ser creativa, de protocolos, pero bueno, no sé, creo que lo podríamos, al final de todo saldrá. A mí me hace mucha ilusión que hayáis hecho alusión a que os lo habéis pasado bien. De todas maneras, Ana quería hacer un comentario ahora sobre algo que Bárbara dijo, si lo quieres decir, sobre el tema, supongo, de las correcciones, pero creo que ha estado muy bien y yo agradezco también mucho que haya habido un ensayo donde el hilo conductor haya sido la fotografía, ¿no? Porque a veces las palabras son muchísimo más difíciles de sacarlas de un jargon, ¿no? Utilizar fotografía como la línea creo que ha sido bastante experimental. Bueno, Anita, si quieres decir algo sobre el tema de Bárbara. Súper breve, 2 cosas. Uno, decía Bárbara, sí, ha habido correcciones, y es verdad, hemos hecho correcciones en este libro, muchas de ellas intentando desacademizar un poco los ensayos, todo hay que decirlo. Y luego además intentamos hacer algo que era una introducción sin citas y lo logramos, pero no fue fácil, fue muy complicado escribir una introducción para este libro, 0 citas, citas free. Y en ese sentido lo logramos. Y quería dejar una pregunta para el debate final quizás, y es si esta creatividad que tanto nos hace falta no estará en parte relacionada con la forma que tenemos de interactuar hoy en día con las redes sociales, ¿no? Con las stories del Instagram, esta fugacidad, ¿no? de la interacción que tenemos la sociedad entre nosotros mismos, con las cosas, con objetos, con todos, y a veces no confundiremos creatividad con nuestro propio merchandising de nosotros mismos. Esto es un poco algo que para el debate final quería plantear. Gracias.